foro, chat, tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en este sentido, en este tipo de organización que ustedes conocen, clásica de Moodle, queremos hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Y por eso entonces vamos a ver cuál es nuestra propuesta de organizar pedagógicamente el aula digital bajo Moodle. En este sentido, cuando organizamos el aula digital bajo Moodle, tomamos en cuenta la selección de los medios, la selección de los contenidos que el profesor realiza. Tomamos en cuenta además el diseño y, por último, el empleo y la evaluación de medios, métodos y, a su vez, por supuesto, también de todos los componentes del proceso pedagógico. Sobre esta base, nosotros proponemos que la organización del aula digital se divida en 3 grandes grupos: la visibilidad del aula, la organización de la información y el equilibrio visual. Esta información, porque veo algunos que están tratando de tomar notas y no llegan a alcanzar tomar notas, esta presentación en PowerPoint la van a poder descargar desde nuestro sitio del SlideShare, que al final va a aparecer, y además las notas principales de este tipo de trabajo también después lo pueden descargar de otro sitio web que también está accesible a todos ustedes, o sea que ahí no perdemos tiempo. Como les decía, estamos entonces trabajando con 3 elementos básicos en la organización del aula digital: la visibilidad del aula, la organización y el equilibrio visual. Cuando hablamos de visibilidad del aula, en primer lugar proponemos dividir el aula solo en 2 columnas, es decir, suprimir la tercera columna, solo trabajar con 2 columnas, de manera tal que el cuerpo central de toda la información en Moodle quede hacia la columna de la zona derecha, que va a ser la mayor parte de la información. No trabajar en las clásicas 3 columnas que utiliza Moodle, sino en solamente 2 columnas. Proponemos además utilizar una serie de etiquetas gráficas y textuales para cada tema. Me voy a permitir mostrar acá el aula digital que hemos utilizado en el día de el lunes y martes para el curso taller, los medios digitales en ambientes a distancia, que conjuntamente con la Escuela Politécnica Nacional estuvimos desarrollando. Ustedes pueden apreciar acá que hemos propuesto la división en 2 columnas. Solamente se va a ver esta columna, que es la columna mayor, donde se ve toda la información, y tenemos además el resto, la otra columna que no se aprecia, ¿no? Simplemente la hemos eliminado. Fíjense que aquí nosotros estamos utilizando una etiqueta gráfica que indica al estudiante su comienzo, objetivos, mapas conceptuales, etcétera, sobre los cuales después vamos a insistir. Es decir, trabajamos precisamente de modo tal de la simplicidad visual. Esto no quiere decir que se disminuya el contenido, ni mucho menos, sino en vez de recargar la cantidad de información, pues simplemente tratamos de que sea lo más accesible posible al estudiante. Desde el punto de vista de la visibilidad, también proponemos mantener un mismo estilo visual en toda el aula. ¿Esto qué significa? Que tratemos de organizar los colores, los tipos de letras, los tipos de etiquetas para ser lo más uniforme posible. Esa uniformidad a nosotros nos asegura que el estudiante pueda distinguir con facilidad los distintos elementos que se muestran en el aula digital, que no sea difícil detectarlo. ¿Por qué? Porque a veces apreciamos
en determinadas aulas digitales que una etiqueta tiene un color, otra tiene otro, ponen otra cantidad de información y el estudiante se dispersa, se pierde por completo en este sentido. Además de esto, desde el punto de vista de la visibilidad, también es importante no colocar en el cuerpo central del aula presentaciones en PowerPoint, videos, animaciones que distraen por completo la atención. Es decir, estamos insistiendo en que en ese cuerpo central no se coloque nada que distraiga la atención, como videos, como presentaciones en PowerPoint, que muchas veces lo que hacen es, evidentemente, robar ancho de banda justamente cuando usted navega en el aula digital, y impide también la concentración de la atención del estudiante. Si vamos a colocar videos, por ejemplo, que estos videos sean colocados como enlaces donde el estudiante puede acceder, lo puede ver, como ustedes pueden apreciar acá, que en algún lugar hay un video colocado y que el estudiante al hacer clic puede pasar directamente a ese video. Es decir, esa es una forma en la cual se puede también trabajar. O sea, fíjense que estamos proponiendo que la información visual sea simple, sea sencilla. Esto desde el punto de vista de la visibilidad del aula. Además, otro elemento importante es valorar el diseño del contenido. Para ello, nosotros aquí en la universidad hemos desarrollado una metodología que le llamamos didáctica del aula digital, donde uno de los puntos es precisamente el concepto del texto digital. Este texto digital nosotros lo apoyamos en una serie de concepciones pedagógicas para que el estudiante no tenga una enorme cantidad de información como suele suceder. Usamos mucho y recomendamos un complemento de Moodle que se llama el libro. El libro permite que el profesor, el estudiante, pueda encontrar la información más fácilmente, pueda acceder más fácilmente a esa información. Aquí ustedes pueden apreciar. Por ejemplo, aquí en este se puede vincular la información gráfica con información textual. Nosotros incluso proponemos, si el estudiante quiere realizar algún tipo de búsqueda, que lo pueda realizar directamente desde el aula digital, sin tener que salir a realizar la búsqueda, e incluso también se puede colocar videos, por ejemplo, como aquí en este caso, videos enlazados a YouTube, que en vez de colocarlo en el cuerpo central, aquí los tenemos nosotros ubicados con mayor facilidad. Es decir, esa es la razón precisamente de poder trabajar con el recurso libro, que nos permite trabajar con una gran facilidad. Entonces, desde el punto de vista del primer aspecto que hemos mencionado, de la visibilidad del aula, consideramos que el aula no se puede recargar, porque a veces existe la costumbre de recargar toda la información y al final el estudiante se pierde, distrae la atención, el estudiante se siente perdido entre demasiada cantidad de información. Entonces, este es el primer grupo de elementos. Vamos a ver el segundo grupo de elementos en los cuales nosotros nos basamos para la organización pedagógica del aula digital. Sobre esta base